Ya me avisa si quedó, ¿no? Sí, profe, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, íbamos a trabajar en el día de ayer, el taller que les había dicho, pero entonces, debido a esa situación, pues entonces yo les voy a dar las instrucciones y les voy a dar plazo ¿cómo es que se llama? Para que lo entreguen el lunes que viene por la mañana, ¿no? Antes de, o bueno, puede ser hasta las 12, ¿ya? Entonces me lo mandan ¿cómo es que se llama? Por correo, a mi correo, y solamente a mi correo, no me vayan a mandar por WhatsApp, ¿listo? Entonces lo mandan al correo, ¿qué puede ser? Pues puede ser un archivo en Word, ¿no? Pegando los resultados. Ya les voy a decir cómo es, de qué se trata, pues cómo es que se llama el taller. Quedamos así, siempre y cuando máximo 3, ¿no? Que no vaya a ser de que me llamen por ahí a las 2 de la mañana, que profe, que yo no conozco a nadie, que siempre hemos venido trabajando 4, entonces que los deje de 4, no señor, no, 3 es 3 y punto. ¿Estamos de acuerdo? Daliana Zambrano, sí, ¿no? Daliana, aló Daliana, ¿no estás? Bueno, uy, no se te oye, no se te oye. Tiene Bueno, conexión, profe, ella. ya, por eso mismo, pues entonces vamos a hacer así, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Ya les voy a decir. Voy a Profe, abrir, sí, cuéntame, ¿quién una habla? pregunta, yo, Sebastián. Ajá, Lo que pasa es que en el listado que tengo yo, no sé cómo es realmente en el suyo, hay matriculadas 31 personas en este grupo. O sea a que ver, sí saldría un grupo de 4, no estoy seguro. a ver. No, pues máximo, pues pues ponen uno de dos. A ver, espérate un momentico, voy a abrir lista de asignaturas. ¿Qué se llama este grupo 2? Sí, profe. Sí, a ver, ya, entonces lo estoy abriendo aquí y están 28, 28 tengo yo. Ah, vale, profe. Entonces serían, Entonces, pues, bueno, y puede presentarse esta situación, ¿no? Ya les voy a compartir la lista. Puede presentarse esta situación de que, por ejemplo, me decía una persona que tenía problemas para conectarse el martes. Pues entonces a mí me parece que no hay ningún problema que se conecte el miércoles, ¿no? Esta es la lista, mire, esta es la lista grupo 2. Grupo 2, entonces tengo yo aquí 23, 28. 28, el último es Zambrano, Melo, Leider, Sebastián. Bueno, ahí se organiza, ¿no? No había problema. Entonces, ¿de qué se trata? Mm, a ver, voy a abrir este Word y entonces aquí están los códigos de las variables, ¿no? Lo que pasa fue que se me fue, bueno, ahora les explico eso. Los códigos de las variables. Entonces, este es un punto en donde dice enfermedades del aparato digestivo. Entonces, está uno en Excel, lo que van a tener es los códigos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es para que ustedes, donde dice valores, entonces coloquen 1, enfermedad de reflujo gastroesofágico, 2, cálculos biliares, etcétera, 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 hasta 8, diversiculitis, ¿no? Ese punto es el más sencillo. Ese punto es de estadística descriptiva. Y ustedes saben de que en estadística descriptiva, pues o pueden hacer gráficas o pueden hacer tablas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer allí? Pues van a describir la situación, ¿no? Me parece que son 120 pacientes en donde ustedes van a coger
de los 120 pacientes, el tanto por ciento tiene la enfermedad de Crohn, el 7% tiene el síndrome del intestino irritable, el 50% tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, no más. Y sacar una conclusión, ahí esa es parte de la conclusión, decir cuáles son las enfermedades que se presentan más, que tienen mayor prevalencia y cuáles no. ¿Listo? Ese sería para este punto de acá. Me voy ahorita al Excel. A ver, ¿dónde es que está el Excel? Aquí está. ¿No? Entonces estoy hablando de la columna F. ¿Listo? De la columna F. Entonces, con estos datos de la columna F, cogen, los copian o los importan y los pegan en el SPSS y hacen ¿cómo es que se llama? Su análisis. Las columnas de A, B, C, D, E, hasta ahí. Esas son para otra práctica, ¿no? Lo que pasa fue que se me fueron acá y entonces esta no entran, repito, desde la A hasta la E no entran, ¿no? Bueno, el segundo punto es este. Van a utilizar esta hasta la L, desde la G hasta la L, ¿no? Se trata de pacientes, son 120 creo, ¿sí? Voy a ver. Bueno, los de las enfermedades gastro son más, ¿no? Entonces aquí tengo 120 para el segundo punto, 120 pacientes. ¿Qué pasa con esos 120 pacientes? Pues estos 120 pacientes son mujeres, ¿no? Y están comprendidas entre 27 y no recuerdo cuál es la edad máxima, creo que es mayores de 65 o algo así. Entonces, ustedes van a coger esta edad y de acuerdo a su criterio, ¿no? La van a dividir en 3. Ejemplo. Por ejemplo, de 25 a 35 años, ¿no? De 35 a 45 años. De 45 en adelante. Ese es un ejemplo. Pero si usted considera de que no es así, ¿no? Entonces lo hace tal como usted crea. El problema aquí es que a estas personas, estas 120 personas, se les padecen de cáncer en el útero, ¿no? De cáncer en el útero. ¿Listo? Todas estas padecen de cáncer en el útero. Y entonces aquí tengo la otra variable que es la etnia. Está codificada, ya les voy a mostrar el Word, me parece que es 1 afro, 2 caucásico, nada más puse 2 opciones, listo, porque solamente son 120 pacientes, entonces puse así. Detección quiere decir cómo, por ejemplo, el número 1 que no tuvo ningún tipo de examen, ¿sí? Ningún tipo de examen, sino que ya se sintió mal, la llevaron donde el médico y ya tenía cáncer. El número 2 tuvo un examen, ¿cómo es que se llama eso? Temprano, ¿no? Detectaron temprano la enfermedad. Y el número 3, pues no tan temprano, ¿listo? Y esta otra variable, entonces indica que a los 5 años sobrevivió, me parece que, bueno, lo vamos a ver ahora en el Word, uno de los códigos es sí y el otro no. ¿Listo? Entonces, viene aquí este de acá, el número 3, la otra variable. Entonces, dice qué tipo de cáncer tiene. Por ejemplo, el 1 es cáncer invasivo, el número 2 es diseminado en los órganos circundantes
y el número 3 que le apareció en otra parte del cuerpo distante, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, tenía en el cáncer del útero, ¿no? Y después le apareció, por ejemplo, supongamos que cáncer en los pulmones, ¿ya? La otra variable, la L, es la dieta, ¿no? Entonces, donde está según los códigos, está, por ejemplo, uno que es, se les preguntó a los pacientes, ¿qué es lo que mayor, pues digamos, lo que más prevalece en la dieta? Entonces, el número 1 prevalece más la proteína. El número 2, por ejemplo, prevalece más los vegetales. El número 3, por ejemplo, prevalece más los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con estas? Desde la G hasta la L. Averiguar si existe alguna relación, ¿no? ¿Cómo hacen eso de que si existe alguna relación? Pues lo hacen por medio del cruce de variables, que lo vimos la vez pasada, ¿no? Entonces cruzan, por ejemplo, yo quiero saber si, si la sobrevivencia tiene que ver con la dieta. Entonces me tocaría que cruzar sobrevivencia con la dieta. Y entonces van a llegar a conclusiones, por ejemplo, por decir algo, los que predominó, por ejemplo, los vegetales, tuvieron más sobrevivencia que los otros, ¿no? Y esa sería una conclusión. Puedo cruzar, por ejemplo, sobrevivencia con el tipo de diagnóstico después, ¿no? Una hipótesis de investigación podría ser que los que no tuvieron ningún tipo de examen, entonces se les complicó después y apareció cáncer el circundante en los órganos, por decir algo, ¿no? Sería una hipótesis de investigación. La otra sería, por ejemplo, la etnia con la sobrevivencia, sobrevive más, o si la etnia, por ejemplo, por medio de la etnia, existe una relación entre el tipo de detención, por ejemplo, por decir algo, los afrodescendientes no tuvieron ningún tipo de examen que les detectó el cáncer, por decir algo, ¿no? Eso es lo que tienen que averiguar, o de acuerdo a la edad. Recuerden que esta la van a volver categórica, tal como les dije, ¿no? Después, con estas otras variables para otra clase, les enseñaré cómo se hace en el SPSS, pero por el momento entonces esta, ¿no? Les voy a mostrar entonces los códigos en Word. Ahí están los códigos en Word. Entonces, les he escrito aquí la edad porque resulta que yo tengo en ese mismo archivo tengo otra edad, pero entonces les digo que es la que aparece en la columna G, ¿no? Y aquí están los códigos de la variable etnia, por ejemplo, 1, afroamericano, 2, caucásico, el tipo de detención, por ejemplo, no recibieron examen, el número 2 lo recibieron en estadio temprano, el número 3 en otro estadio, ¿no? El diagnóstico, por ejemplo, le puse así, no sé si estará bien, pero espero que me comprendan porque no es mi especialización en la medicina. Entonces les puse 1, cáncer invasivo, 2, diseminación, órganos circundantes, 3, otra parte distante del cuerpo. Sobrevivencia, 1 sí, 2 no. Dieta proteica, vegetal, y la número 3 carbohidratos, ¿no? Entonces aquí hay unas guías, unas cinco punticos que son los que ustedes tienen que hacer, ¿no? Plantear las hipótesis para las variables que crea que están asociadas. Ejemplo, la etnia, ¿sí? La etnia con el tipo de detención, ¿no? Les decía, por ejemplo, es de suponer que los afro
colombianos, entonces no tuvieron la oportunidad de recibir un examen, ¿sí? Puede ser esa, o puede ser que les dé que sí, que tuvieron el estadio temprano, no se sabe. Eso es lo que tienen que averiguar, ¿no? ¿Listo? Recuerden también de que se puede, aquí se plantean las hipótesis, ¿no? Deben de ser todas para relacionar, las que son lógicas para lo que estamos buscando. Por eso es que les pido que planteen los objetivos también, ¿no? Si mi objetivo es saber qué es lo que está relacionado con el cáncer, entonces yo no podía cruzar, por ejemplo, la etnia con la dieta. ¿Por qué? Porque esa me diría quiénes comen más carbohidratos, los negros o los... ¿Sí me entienden? Pero, pero en ese caso no tendría nada que ver con el cáncer. Los objetivos están relacionados con el cáncer, de tal manera que cuando usted saque la conclusión pueda decir, por ejemplo, en el cáncer de cervix se le presenta más a los afros de tales y tales edades, presentan diseminación en los órganos circundantes, etcétera, etcétera. Sobrevivieron o no alcanzaron a sobrevivir los 5 años después de ser detectada su enfermedad. La dieta, por ejemplo, influye en la sobrevivencia, influye en el diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí me entienden, muchachos? Les hago esta pregunta porque eso tiene que quedar clarito, ¿no? Sí, Carolina Álvarez. Aló, Sí, Carolina, profe, sí le estoy entendiendo. la berraquera, pero ¿sí me entiendes? Sí, Ah, no, qué berraco que soy yo para ser profesor. Diana Miramac, ¿me entiendes? Sí, dígame, profe, buenas noches, sí. Buenas noches, sí. Estas niñas son muy inteligentes. David Gómez, ¿me entiendes? Aló, David. Bueno, David no está. José Enríquez, ¿me entiendes? Bueno, Buenas supongo. noches, doctor. Buenas noches. Pues en realidad más o menos, pero pues no es su culpa, sino que el internet está bien inestable y por ratos lo estoy escuchando entrecortado, entonces Ah, bueno. no es que no entienda, o sea, lo Puedes entiendo. pedir la grabación, ¿no? Si quieres, yo te doy para que grabes. Oh, no, no se preocupe, igual yo luego, ahorita pues que hagamos este taller, ya le devuelvo Ah, al bueno. compañero que ya me explique mejor. Bueno, listo, listo. Entonces, tiene que plantear las hipótesis, ¿no? Con estas hipótesis, si yo planteo 5 hipótesis, pues tengo que hacer cinco tablas de frecuencias, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer con la tabla de frecuencias? Hacer las prevalencias. ¿Recuerdan? En filas, en columnas o en totales, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece, por ejemplo, entre, por decir algo, la etnia y la sobrevivencia? Entonces, sobrevivieron más los negros que los caucásicos. ¿Ya me entienden? Y eso iría en las conclusiones, todas esas van en las conclusiones. Deben de, por lo menos, hacer cruces con capa. ¿Se acuerdan en la clase pasada que nosotros cogíamos y controlábamos con otra variable, ¿no? Y de tal manera que se metían 3. Esperen a ver, bueno, se metían 3. A ver, yo creo que tengo los datos de esa clase. Espérenme un momentico. Abro aquí. Bueno, aquí están, pero no tengo, no tengo de qué se trata. Ah, era que si eran, por ejemplo, rural, urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces controlábamos nosotros eso por por el lugar de procedencia. Yo tenía mis apuntes, pero no recuerdo. No, a ver, rural, urbano, y no más, menores, edad, menores de 12,
de 12 a 40, esa era la última, la controlamos algo así, alguna enfermedad, alguna situación, por medio del lugar de procedencia. Aquí podemos controlar, para darles una idea, podemos controlar por la etnia o podemos controlar por la sobrevivencia, etcétera, etcétera. Lo que ustedes, eso es lo que voy a ver, la capacidad que tengan ustedes de análisis, ¿no? Porque en la estadística pues se necesita mucho el análisis. Y cuando hace uno el análisis, cuando comprende lo que está haciendo, ¿no? Que eso se va a ver reflejado aquí en conclusiones. Esta otra parte de acá, esa es para otra clase, que era lo que pertenece a la base de datos, pero en la columna 1 y en la columna 2, ¿no? Los datos y el archivo Word y el archivo Excel los mandé al correo que dice primero, ¿cómo es? Primer semestre, Gmail, creo que es. Mejor dicho, el de ustedes. Listo, voy a abrir el correo a ver. A ver. Bueno, voy a abrir aquí el correo. Bueno, a ver, correos, elementos enviados. Estudiantes primero, así se llama el correo, ¿no? Sí lo tienen ustedes, ¿cierto? Sí, profe, ya Respóndame, por descargué, favor. ya descargué y ya se los envié al grupo. Ya, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, ¿ahora qué es lo que queda? ¿Pueden trabajar de una vez o pueden trabajar cuando se reúnan, etcétera, etcétera? Esto lo tienen que entregar el lunes, ¿no? Debido a la situación que me comentaban, que no hay, algunas veces no hay conexión, pues entonces toca que hacer así. ¿Listo? Preguntitas, si no hay preguntas, entonces damos por finalizado. Profe, Sí, Natalia. al momento de colocar los códigos en el Excel, o sea, el número puede ser cualquiera. No, mi amor, no. Espérate un ratico, yo hago, a ver, espérame un ratico. Voy a abrir el SPSS, ¿no? Como ustedes comprenderán, el SPSS demora un poquito. Entonces ya te voy a decir lo que tienes que hacer. Está abriendo el SPSS. No, profe. No, yo es que todavía no abre. Ya les comparto, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí. ¿En qué estamos? ¿Qué pasó? Aló. A ver, espérense. Estoy buscando. Se me perdió, a ver. Bueno, voy a cerrar una para que, a ver si... Es, por ejemplo, es etnia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a coger y vas a seleccionar esto.
Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Que sea únicamente los datos, porque les decía que esto es muy sensible y si me paso de los 120, tiene que ser 119 por el que está ahí. Entonces, coges y lo copias. Te vas aquí al Excel, perdón, te vas aquí al sí, bueno, entonces crear la variable. Entonces, por ejemplo, aquí, etnia, ¿no? Etnia, pues es cadena, ¿no? Pin, le pones anchura, no hay problema, etiqueta. Entonces, esto es lo que va a aparecer del caso 1. Sí, profe, Aló. muchas gracias. Sí, Profe, hacerlas con todas, ¿no, Natalia? disculpe una pregunta. Sí. Cuando realicemos, pues enviemos las gráficas de los resultados, ¿realizamos el análisis de esas gráficas también? Claro, toca que realizarlo, ¿no? Toca que, pero o sea, lo que tienes que mandar en el primero, pues es gráfica, ¿no? Gráfica o tabla. En el segundo, pues les aconsejo mejor la tabla de contingencia, que son las tablas, ¿no? Da más información que el gráfico de barras. ¿Listo? Y entonces, pero vas a analizar nada más lo que prevalece, porque si me vas a hacer un análisis de cada uno, pues eso se te vuelve muy, muy grande. Entonces presentas tú, ¿cómo es que se llama eh, tu gráfica? Perdón, tu tabla, y entonces hablas de las prevalencias, lo que prevalece. Por ejemplo, en los afros sobrevivieron más de 5 años. Fueron detectados a tiempo, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Examen precoz, algo así, ¿no? Tuvieron una dieta rica en vegetales, ¿ya? Entonces, después en las conclusiones vas a decir eso, pero no se trata tampoco de coger celda por celda por celda de todas las tablas, porque eso, además de que es muy dispendioso, se vuelve muy cansón, tanto para exponerlo como para calificarlo también. ¿Listo? Yo veo la tabla y digo, bueno, sí, prevaleció más esta situación. Aquí está mal, porque me está diciendo al revés, etcétera, etcétera. Ese cruce no era válido. Tiene que ser, repito, tiene que ser los cruces lógicos, ¿no? ¿Cierto? Los cruces lógicos. Y les ponía un ejemplo de que no es, que lo que no es lógico. Cruzar la etnia con la dieta, porque no estás averiguando quién come más proteína, los afros o los caucásicos. Eso sería otra investigación, otro tipo de problema. Lo que nos interesa está relacionado es con el cáncer. ¿Listo? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces si no es más, doy por finalizado. O si tienen Profe, alguna profe, pregunta, no hay problema. Lisette, cuéntame. profe. La que pregunta de más, diga, profe. No, 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 hágale. Yo Vea, nunca le ¿qué he le dicho digo? así. No, yo sé que no, profe. ¿Qué le digo? Todo eso lo pegamos, le tomamos pantallazo o toca enviarle todo el archivo. No, 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 no. O sea, por decir algo, voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a analizar la etnia. ¿Listo? Me voy a estadísticos descriptivos, cojo aquí frecuencias, ingreso mi variable,
le digo que me dé un gráfico de barras, ¿cierto? Le digo que me lo den porcentajes, continuar, continuar. Y entonces aquí me va a aparecer una tabla, que es esta que está acá, ¿no? Entonces, me aparece No se la ve, profe. ya te la voy a mostrar. Aparece la gráfica y aparece esta gráfica, perdón, aparece esta gráfica y aparece la tabla. Y entonces yo digo, le voy a mandar al profesor esta que está aquí, que es la etnia. Cojo y la copio, ¿no? Abro un Word, por decir algo, pues uno que tengo abierto aquí, este de las enfermedades, voy a ver. Entonces voy a poner aquí el Word. Y entonces aquí abajito es lo último, pues comenzando tu trabajo y qué tal, y esto. Y entonces pegas tu tabla, ¿no? Y haces el análisis aquí de tu tabla, ¿no? Entonces, coges y dices que el 51.3 de las mujeres encuestadas pertenece a la etnia afro y el 48.7 pertenece al caucasio. No más. Mejor dicho, ya de ahí no puedes echar más carreta. ¿Listo? O si es la gráfica que es más grande, entonces tú organizas en un Word el trabajo, ¿no? En primer lugar, presentas los taller de práctica de bioestadística número 1, estadística descriptiva. Listo, presentado al profesor Julano de tal. Listo, ¿no? Vayan, no soy muy exigente con esto, pero vayan más o menos enterándose de las normas APA, ¿no? Un estudiante universitario o un profesional o un científico investigador tiene que saber eso, ¿no? No voy a exigir, y no lo hagan, por favor. Después, porque esto es apenas un taller, no es un trabajo de investigación con todas las de la ley. No voy a poner introducción, bueno, pueden poner nada más que se trata de 120 mujeres en edades comprendidas entre tal y tal, que las cuales se les detectó pues cáncer, ¿cómo fue que dije? La cervix, algo así, ¿no? Entonces, eso nada más. Objetivos, ¿no? Determinar qué características están asociadas con la sobrevivencia de las personas que padecen el cáncer de cervix. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces objetivos específicos. Los objetivos específicos son cada cruce. Entonces yo me doy cuenta si está cumpliendo los objetivos o no. Por ejemplo, determinar si la dieta influye en la sobrevivencia de los pacientes después de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que cruzar sobrevivencia con la dieta. ¿Listo? De otro objetivo específico. Determinar si la detención temprana de la enfermedad influye en la sobrevivencia. Entonces, tiene que cruzar esas variables. Entonces, si usted tiene 5 objetivos específicos, 5 cruces. Si tiene 6 cruces. Si tiene que hacer la capa, que sea lógica, ¿no? Que sea, todo que sea lógico. Porque si, por ejemplo, usted va a detectar los factores que influyen para la sobrevivencia en la enfermedad, entonces, pues no entraría, como les decía, la etnia con la dieta, ¿no? Pues espero que me hayan entendido. ¿Listo? Sí, profe, ahí ya, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Daliana, es muy bonito ese nombre, Daliana. Profe, ella tiene mala conexión. Bueno, Lisette, ¿quién más? Gabriel Echeverry Narváez. Sí, profe, no, ahí está claro. Bueno, yo le di a un Echeverry, le di de medicina.
¿No será hermanita tuya? No, profe. Ah, bueno. Cristian, ¿todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces voy a dar por finalizado. ¿Les parece? Profe, ¿Aló? Sí, cuéntame. profe, disculpe, para este lunes es, ¿no? Para el lunes, sí. Ya. Listo, entonces, ¿no?